Gracias, señor presidente. Corresponde, obviamente, saludar la presencia del ministro, del subsecretario Rivera Elgue, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general aviador de León, otros integrantes del ministerio, directores y asesores. Corresponde también, señor presidente, en nuestra intervención, reconocer algo que el ministro lo dijo en el inicio de su intervención, pero que queremos remarcarlo, que es reconocer la actitud republicana del ministro cuando la semana pasada se enteró que se iba a dar esta interpelación. Hizo más o menos la misma apreciación, el mismo concepto en distintos medios de prensa, pero básicamente destacó que la oposición tiene el derecho a interpelar a un ministro y el gobierno tiene la obligación de dar explicaciones. Lo hacemos, obviamente, porque lo conocemos al ministro, no esperábamos otra actitud, queremos reconocerlo en ese sentido, pero también porque no fue la tónica con la que otros actores políticos del gobierno o partidarios se refirieron a este llamado a sala al ministro de Defensa. Y hasta acá la dulzura, señor presidente, porque después las intervenciones en el arranque del ministro no nos sorprende porque lo conocemos de hace muchos años, es un poco el estilo, pero nos obliga a remarcar lo que recién hacía nuestro coordinador, que es aclarar, aunque sea por la obviedad, pero igual hay que aclarar y hay que dejar marcado de que obviamente esta interpelación, pero los conceptos vertidos por el diputado Gerardo Núñez nos representan en lo personal, representan a nuestra bancada del espacio 609 y representan también la opinión de la bancada del Frente Amplio. Esta no es una interpelación del Partido Comunista. Quizás en el deseo del ministro Javier García estaría esa intención, no es esa. Yo sé que al ministro le cuesta entenderlo, lo hemos conversado incluso personalmente en algunos momentos que tuvimos tiempo, cuando después de las 6 de la tarde no nos dejaban salir allá en el Congo, y podíamos conversar un poco más de algunas cuestiones con tiempo, pero es parte de la visión que tiene el ministro y permanentemente en distintas instancias y hoy nuevamente, en dos oportunidades, en las dos intervenciones, vuelve a marcar esa visión que él tiene, equivocada, entendemos nosotros, de la opinión que tiene el Partido Comunista, que el diputado Gerardo Núñez la remarcó cuál es la visión que tiene el Partido Comunista sobre el concepto de defensa, sobre nuestras Fuerzas Armadas y sobre otros temas que sería largo conversar. Porque además en la intervención el ministro, la primera intervención plantea temas que son interesantes de debate. Algunos de ellos ya los hemos dado en esta Cámara y algunos los vamos a volver a dar. El ministro anunciaba que probablemente antes de fin de año esté enviando un proyecto de reforma de la ley orgánica militar, así que vamos a volver a discutir conceptos como la concepción que tenemos los distintos partidos sobre el tema de la defensa nacional, sobre la política militar de defensa, que lo hicimos en la Comisión de Defensa frente a la modificación que se hizo del decreto. El ministro hizo referencia casi como una apología a las condiciones sociales y económicas de los efectivos de las Fuerzas Armadas, concepciones que compartimos y preocupaciones que compartimos, y necesidad de modificarla. Hizo referencia a misiones permanentes, misiones de apoyo, inversiones que son necesarias. Todo esto, señor presidente, el Parlamento lo ha analizado en distintos momentos. Ley marco de defensa, reforma de caja militar, ley orgánica militar. Podríamos explayarnos hoy, no tenemos tiempo además por la intervención, por lo que marca el reglamento, pero podríamos también generar otra instancia, si así los partidos de la coalición de gobierno lo entienden, y poder analizar estos temas que plantea el ministro y otros que imagino se van a ir planteando también en el desarrollo y que no fueron los motivos de la convocatoria, como son las inversiones, como son los avances y las dificultades que se tuvieron durante los 15 años de gobierno
del Frente Amplio. De hecho, el propio ministro presentó alguna placa allí con algunas inversiones que se hicieron en equipamiento en distintas áreas. Pero, señor presidente, la bancada del Frente Amplio hizo una convocatoria para hablar del punto que está en el orden del día, que para algunos puede ser muy extenso, pero son los aviones Hércules y asuntos relacionados con el Ministerio de Defensa Nacional. No vinimos acá, señor presidente, creo que el diputado Gerardo Núñez lo dejó claro, no vinimos a evaluar la gestión del Ministerio de Defensa actual. No vinimos a valorar eso. No vinimos a valorar los distintos ámbitos en que el Ministerio se está desempeñando. No vinimos tampoco a pedir la renuncia del ministro. Lo dijimos el otro día cuando presentábamos la moción para que se convocara a sala al ministro. No es la intención, no era la intención, no sigue siendo, no es la intención del Frente Amplio pedir la renuncia al ministro. Y lo dejábamos claro, si al ministro lo renuncian, no busquen en el Frente Amplio esas culpabilidades. El ministro Javier García, que tiene muchos años de actividad parlamentaria, que se formó durante 2 periodos en esta Cámara y un periodo como senador durante los gobiernos del Frente Amplio, ha tenido una actitud de oposición que de alguna manera continúa, tiene como modo oposición, quedó en modo oposición y sigue a veces en algunas acciones como las de hoy, más en un rol que de ministro, en un rol de, como él le gusta decirse, además, senador en pase en comisión al Ministerio de Defensa. Y en ese debate a veces intenta generar algunas cuestiones que nosotros no podemos dejar pasar, señor ministro. Nosotros, como el propio ministro lo decía, hemos tenido una relación cordial, hemos tenido intercambios. Hoy parece que los intercambios por WhatsApp son también una forma casi que epistolar y por lo tanto se leen los WhatsApp donde nos comunicamos unos y otros. Tengo más WhatsApp guardados también de esa, no los leyó todos el ministro, los podríamos leer. Pero, ¿cuál es la intención del ministro? La intención del ministro es buscar al diputado bueno y al diputado malo. Porque parece que el diputado, si uno que no conoce la interna empieza a escuchar esta intervención hoy del ministro y escucha poco más que el diputado Gerardo Núñez es el diputado malo, es el diputado comunista que quiere hacer el mal, que está en contra de las Fuerzas Armadas, y parece que hay un diputado allí que parece que es muy bueno, que se llama Carlos Rodríguez y que además lo consultan quienes son más nuevos en esta Cámara sobre el tema de defensa. Y me parece que eso es un error, señor presidente. No le hace bien ni al ministro ni le hace bien a la relación que hemos construido en este tiempo. El diputado Gerardo Núñez es un diputado que ha asumido la responsabilidad que su partido le ha asignado en la Comisión de Defensa con toda la fuerza, con todo el esmero, y que además fue presidente, siendo muy nuevo en los temas de defensa, y que llevó adelante durante el primer año la presidencia de la comisión con muy buen criterio. Pero como decíamos, señor presidente, no tenemos mucho tiempo. Quisiéramos quizás destacar algunas cosas y capaz que nos repetimos en algunos puntos, pero queremos preguntarle al ministro sobre algunos aspectos muy concretos. Tanto el ministro como el diputado Gerardo Núñez relataron distintos momentos de lo que fue la negociación por la compra de estos aviones Hércules, ¿sí? Y el ministro fue muy claro en marcar que durante la transición de gobierno, fines del 2019, principios del 2020, se le planteó a las autoridades salientes, a las autoridades del Ministerio de Defensa, que no se continuaran con las compras que estaban previstas, el proceso que se estaban llevando adelante, vinculado a la sustitución de aquellos viejos Hércules y que de alguna manera estuvieron planteados aquí las distintas opciones. El diputado Núñez hizo referencia a los varios capítulos que tuvo esa negociación y nosotros estamos seguros, señor presidente, de que en todo ese proceso el hoy comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire de León, debe haber tenido un rol muy importante.
no sé si definitorio, y esa es parte de la consulta que queremos hacer, porque además el comandante de León es aviador, es obviamente piloto y fue piloto de aviones Hércules durante muchos años, creo que fue también instructor de aviones Hércules, y la consulta que queremos hacer es si esa característica y esa opción de alguna manera, esa especialización del comandante de León, jugó algún punto o alguna definición importante en la definición de este gobierno y particularmente del ministro en ir por la compra de aviones Hércules, antes incluso de haber aparecido la opción de estos aviones que se compraron al Reino de España. El otro punto, señor presidente, en marzo de este año nosotros tomamos conocimiento de que dentro del listado de repuestos y de otros materiales que se compraron junto con estos aviones, que costó 1 millón de euros, casi 1 millón de euros, aparecían allí 2 tanques de combustible, tanques que se colocan en las bodegas de carga de los aviones y que habían quedado en España. En un principio no estaba muy claro el motivo. Hicimos un pedido de informes al señor ministro, lo hicimos el 3 de marzo y lo respondió el 9 de abril, en esa tónica que el ministro hacía de la rapidez con la que algunos de los pedidos de informes se habían contestado. Y allí se nos indicó que, bueno, que estos tanques debían ser trasladados por nuestro país, era parte del contrato, el material que quedara allí en España era responsabilidad de la parte compradora traerlo, y respecto a si formaban parte del precio de compra o si había pago algo extra, se hacía referencia allí a que en el ítem 98 del listado de compra de materiales aparecía allí el precio de estos tanques. Nosotros fuimos a un pedido de informes del diputado Gerardo Núñez, donde están los listados de materiales, y allí aparece en el punto 98 Tank Fuel Aircraft. Discúlpeme, señor presidente, mi mala pronunciación del inglés. Me fui a febrero siempre en el examen. No sé si superé al Tano en la dicción, pero bueno. 17.280 euros. Ese es el valor que está planteado por el cual Uruguay pagó por estos tanques. Hacíamos en el pedido de informe de consulta sobre si se había contratado algún flete. En ese momento se nos dijo que se había echado para atrás el proceso de compra, que después continuó ese proceso de compra directa y la adquisición de flete para envío de mercadería de Sevilla, España, a Montevideo, Uruguay, que la inició el Comando General de la Fuerza Aérea y que culminó con una contratación de un flete por $22.000. Y la consulta que queremos hacer al señor ministro es, primero, efectivamente, si estos tanques llegaron ya a nuestro país. Aparece allí una diferencia entre el precio del listado, este ítem 98 que decíamos, de 17.000 y algo de euros, y en el llamado de licitación se fija un valor, no lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en español, un valor de aduana de 209.560 euros. Y ahí tenemos la duda de cuánto es que finalmente salieron estos tanques de combustible. Que además, señor presidente, en oportunidad de que el propio ministro y el comandante estuvieran en la Comisión de Defensa por el tema de unos ejercicios que realizamos comúnmente con Argentina, que se denominan justamente ejercicios tanque y corresponden a lo que es la carga de combustible en vuelo para aviones, consultábamos allí al ministro, el ministro le daba la palabra al comandante de León, y el comandante nos decía el 14 de julio de este año que los tanques están en camino, pero por la pandemia no van a llegar. Y que decía, hay un error de concepto, los tanques adentro de la nave son para casos de manejo de grandes fuerzas, nosotros no vamos a manejar eso. De hecho, por razones de peso, normalmente cuando esas aeronaves están en los tanques,
con esos tanques se utilizan para grandes búsquedas o grandes desarrollos de fuerzas. Más adelante decía, estos tanques aumentan la capacidad en aquellos casos de que tengamos una flota de 15 o 20 aeronaves preparadas para ser reabastecidas. Hacíamos referencia a estos tanques que, bueno, aparentemente, según lo que se desprende de la intervención y la explicación que nos hizo el comandante en la comisión, no serían utilizados. Y la consulta que queremos hacer justamente al ministro es si estos tanques, como decíamos, llegaron a nuestro país, si fueron utilizados, si fueron probados en las aeronaves y cuál es el uso previsto a futuro que van a tener estos tanques suplementarios de combustible. Se nos terminó el tiempo, estamos en uso de una interrupción, pero queremos entrar también con la cortedad del tiempo, pero deberíamos poder conversar mucho más sobre este tema vinculado al tema de los radares. Nosotros recibimos en la comisión a los operadores, a los controladores de radares. Hay una preocupación muy fuerte. Tratamos de manejarnos de manera cautelosa, como la seriedad del tema lo necesita. Y en estos días, y en parte de la intervención, el ministro hacía referencia al proceso que se va siguiendo para solucionar este problema de falta de radares o de falta de cobertura en algunos aspectos. Hoy particularmente creo que el radar de Carrasco no está funcionando y estamos con una operativa bastante acotada. Y en este proceso, señor presidente, nos enteramos de que hubo un ofrecimiento desde Argentina, una empresa argentina que ofreció la posibilidad de contar con un radar a préstamo. En un principio, cuando nos enteramos de esta noticia, nos pareció una buena opción, pero rápidamente, luego de que el presidente estuvo visitando a su par en Argentina, surgió la novedad de que se descartaba la posibilidad de utilizar este préstamo de radar desde Argentina porque era incompatible con el sistema de control aéreo que funciona en Carrasco. Seguido a eso, nos enteramos de la contratación, del alquiler de este radar Indra desde España, que bueno, también tuvo una cobertura mediática como cada una de las actividades que hacen los Hércules, ¿no? Yo no sé si ha habido en la historia de nuestro país alguna compra del Estado que haya tenido tanto tratamiento mediático, ¿no? Nos tomamos en algún momento, el diputado Giannini hacía referencia a los tweets, bueno, nos tomamos el trabajo de ir contando cuántos tweets llevaba el Ministerio de Defensa haciendo referencia a los Hércules y nos aburrimos de contar en 50. Lo del ministro no nos tomamos el trabajo de contarlo porque nos iba a llevar mucho tiempo. Pero este radar Indra que se encuentra ya en nuestro país y que el ministro había comprometido que para octubre podría estar aparentemente en funcionamiento, la consulta que queremos hacer al señor ministro es si este radar no tendrá la misma dificultad que han tenido otros, y es que no pueda ser compatibilizado con el sistema de control aéreo que tiene Carrasco. La pregunta concreta es si esa dificultad ya está descartada o es eventualmente algo que en el horizonte pueda surgir. Otra de las informaciones que se dieron fue la contratación de el servicio de soporte técnico para el radar Selex. El ministro hizo referencia a que los técnicos estarían llegando a Uruguay, estarían trabajando, y hay una resolución de Presidencia de la República del 26 de agosto donde se establece el contrato y la autorización de contrato de servicios de transporte técnico y suministro de repuesto para el radar Selex por un monto que se contrata a la empresa Leonardo de casi 2 millones de dólares, y la consulta que queremos hacer al ministro concreta es si
efectivamente estos técnicos que van a trabajar o ya están trabajando en este radar y cuál es la perspectiva a corto plazo. Estamos hablando de que entre estos dos radares, el que te trajo de España y la contratación del radar, del servicio para el radar Celex, estamos hablando del entorno de 3 millones de dólares. Y la consulta última que queremos hacer al señor ministro es cuánto es el costo que tiene un radar, si hay una estimación de parte de la Fuerza Aérea, del Ministerio, del costo que significaría comprar un radar nuevo en la medida que se están alquilando, no solo préstamos, se está alquilando radares en España y se está contratando el servicio de mantenimiento para un radar que ya existe. Señor presidente, realmente quisiéramos extendernos en algunos otros puntos que se han manejado, pero que queremos dejar, no la advertencia, pero sí el compromiso de la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio de si hay intención en otros ámbitos, en otros momentos, poder aprovechar la visita del ministro, quizá no en eso que marca la Constitución, que es la posibilidad que tenemos las minorías, con 1/3, con 33 diputadas y diputados, convocar a un ministro para que dé explicaciones, sino invitarlo en régimen de comisión general y poder intercambiar sobre valoraciones que, insisto, las hacía el ministro al principio, marcaba una agenda de temas y nos parece que son necesarios intercambiar y debatirlos con altura. Muchas gracias, señor presidente.